Mi hijastra me sacó de su fiesta de bodas para poner a su padre, quien la... Venga, mujer, me enamore. Ya, comenzaremos. Por si acaso ya me he contactado con el representante y ya le he pasado todas las diapositivas en PDF por si acaso, todas para este parcial. Entonces seguro ya les ha compartido, les va a compartir. Ya, un momentito. Ayer todavía nos faltaba, ¿no? Acabar el tema. Ya, ahora sí voy a compartir la pantalla. ¿Ustedes saben para quién ha sido creado los iPhone? Ya, entonces... Bueno, ayer hemos avanzado la parte de los receptores, ¿no es cierto?, que se unen a las hormonas según el tipo de hormonas, la solubilidad de las hormonas. Entonces, lo que tenemos que recordar es que las hormonas que son de origen lipídico, como estas hormonas, son las que van a atravesar la membrana y se van a unir a receptores intracitoplasmáticos o intranucleares, en general intracelulares, ¿no? En cambio, estos van a igual unirse a receptores intracelulares. En cambio, las hormonas que son de origen peptídico son las que generalmente no pueden atravesar las membranas, se unen a receptores de superficie. Y estos receptores de superficie pues van a desencadenar diferentes formas de llevar la señal, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, ayer habíamos visto la síntesis de las hormonas esteroideas a partir del colesterol y a partir de este colesterol, aquí está el resumen, ¿no? Se sintetizan tanto los glucocorticoides, los mineralocorticoides, y también se van a sintetizar tanto los andrógenos como los estrógenos, ¿sí? En eso hemos quedado. Ahora nos toca ver la parte de la síntesis del calcitriol. Entonces, el colesterol, si recordamos, tiene varias funciones, ¿no? Sintetizar
los ácidos biliares, formar parte de la estructura de la membrana, sintetizar las hormonas esteroideas que ya hemos visto y también sintetizar la vitamina D. Es mediante este proceso, ¿no es cierto? El colesterol entonces que está en la piel va a estar en forma de 7-dehidrocolesterol y gracias a la luz UV va a convertirse en la previtamina D, ¿no es cierto? Esta previtamina va a viajar al hígado y en el hígado se va a hidroxilar y va a formar el 25-hidroxicolecalciferol. Esta 25-hidroxicolecalciferol va a viajar a los riñones y gracias a la 1-alfa-hidroxilasa y a la 24-hidroxilasa se va a convertir en 1,24-25-hidroxicolecalciferol. Entonces va a sufrir dos tipos de hidroxilación, ¿sí? Va a hidroxilarse dos veces y de esa manera se puede cumplir su función, se puede activar la vitamina y va a ayudar a la absorción de calcio, ¿cierto? A nivel intestinal. Esa era la síntesis entonces de la vitamina D y del colecalciferol. Ahora, por otro lado, esto ya lo hemos visto en aminoácidos, en la tirosina, hemos visto que gracias a la tirosina hidroxilasa va a poder formar la dopa descarboxilasa, la dopamina. La dopa se va a convertir en dopamina por la dopa descarboxilasa. Y la dopamina, gracias a la beta hidroxilasa, va a convertirse en una adrenalina, que posteriormente se va a convertir en adrenalina. Esto ya lo hemos visto en síntesis de compuestos nitrogenados y tenemos que recordar en este punto que las hormonas tiroideas van a provenir de la fenilalanina, ¿cierto? O sea, la fenilalanina va a convertirse en tirosina y la tirosina es la que va a formar las catecolaminas por un lado y también puede formar también las hormonas tiroideas. Entonces, este paso ya lo hemos visto y solo hacerles recuerdo que la dopa descarboxilasa es una enzima que puede ser inhibida por un fármaco, ¿no? Por la alfa-metildopa, que es el tratamiento que se le da a los pacientes cuando no tienen hipertensión arterial, pero no responden a la dieta ni a los medicamentos de primera línea. Aquí está la síntesis de las hormonas tiroideas. Ustedes pueden ver que el proceso se inicia entonces a través del proceso de transporte de yodo, ¿no? El yodo es necesario, entonces va a ingresar por un transportador acoplado a una bomba sodio-potasio TPasa y este yoduro que va a ingresar, ¿no es cierto?, va a ingresar al espacio folicular. Este yoduro va a pasar por un proceso de oxidación gracias a una peroxidasa y este yodo ya que está oxidado va a unirse a la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que es rica en tirosinas y esas tirosinas que forman parte de la tiroglobulina entonces van a pasar por una etapa de iodación. Fíjense aquí en la etapa de iodación, entonces el yodo se va a ir pegando a todas las tirosinas. Puede pegarse un yodo o pueden pegarse dos yodos a las tirosinas y van a formar el MIT y el DIT, ¿no es cierto? Cuando se pega un yodo formará el MIT y cuando se pegan dos yodos el DIT. Entonces de esa manera va a pasar a una etapa de acoplamiento formando la hormona T3 y la T4 y también van a formarse residuos de MIT y DIT. Una vez que ya se ha formado las hormonas tiroideas, entonces va a ingresar por un proceso de fagocitosis
pinocitosis la tiroglobulina junto con las hormonas y van a ser sometidas a la acción de los lisosomas, donde va a producir el proceso de degradación y por lo tanto las moléculas remanentes de mitidil nuevamente se van va a pasar por una desiodación, por una desiodasa y se van a reciclar. El yodo se va a reciclar y nuevamente va a ingresar. En cambio, las hormonas T3 y T4 se van a liberar al espacio extracelular. Entonces, ese es el proceso por el que pasa la síntesis de las hormonas tiroideas gracias a la tirosina, a los residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina. Por otro lado, tenemos aquí la formación de las diferentes compuestos, ¿no? A partir de una prohormona, ¿no es cierto? En este caso vemos la síntesis de la angiotensina. La angiotensina va a estar formada a partir de un angiotensinógeno. Alguien pensé que estaba entrando. Ya. Entonces, a partir de un angiotensinógeno se va a producir la angiotensina. Fíjense que existe un proceso de degradación y por lo tanto se va a formar la angiotensina que solamente va a ser un polipéptido de 10 aminoácidos. Este polipéptido va a dar lugar a la angiotensina 2 que nuevamente se va a ir degradando y va a perder sus aminoácidos y va a formar una molécula de menor tamaño, ¿no? Esta angiotensina 2 entonces es la que puede por otro lado degradar a la angiotensina 3 o bien la angiotensina 1. Tenemos a alguien que está queriendo entrar. Ya, ahora sí. Entonces, mediante este proceso, mediante el precursor que es el angiotensinógeno, entonces se va a formar la angiotensina 1 y luego la angiotensina 2. Ahí tenemos sus funciones, básicamente la angiotensina 1 cuando se une a su receptor va a ayudar en el proceso de vasoconstricción, va a ayudar al proceso de sodio, de líquidos y la proliferación celular, que va a dar lugar a un proceso de hipertrofia, ¿no? A ver, admitiremos a alguien que quiera entrar. Ya. Y aquí tenemos también la angiotensina 1, que puede también tener un efecto de liberación de la vasopresina y su control, o sea, va a ayudar al control de la presión arterial en el cerebro. Y también a nivel del riñón puede producir una vasodilatación y proliferación también, que puede también, por otro lado, producir proliferación o apoptosis, ¿no? Es decir, muerte celular. Entonces, esas son las diferentes las respuestas celulares cuando la angiotensina se une a diferentes receptores. Bueno, vamos. Bueno, este es el precursor. Les decía que muchas de las hormonas que son de origen peptídico provienen de precursores o de preprohormonas. Esta, por ejemplo, la POM, que es un precursor de hormonas, va a tener una cantidad de 134 aminoácidos. Y a partir de esta proteína, que es grande, se van a formar varios tipos de hormonas, ¿no es cierto? Entre las principales va a estar la ACTH, que va a tener 39 aminoácidos, la LPH, que va a tener hasta 134. También va a dar lugar a la formación de la MSH, que va a tener 13 aminoácidos. También de las importantes, la endorfina, ¿no es cierto?, que va a ir del sector 104 al 34. Y
Aquí está también otro tipo de endorfinas, ¿no? La endorfina alfa, la beta y la gamma, que van a derivarse también de esta proteína precursora que es el POM, que tiene 134 aminoácidos, ¿no? Entonces, solamente podemos decir que existen hormonas que se forman de precursores, ¿ya? De los precursores que son mucho más grandes, proteínas mucho más grandes, que a medida que se van hidrolizando, van a ir formando diferentes hormonas, como lo pueden ver ustedes. Ahora, las hormonas en general pueden algunas almacenarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, los esteroides y la vitamina D3, que es el colecalciferol, no van a tener ninguna reserva en las células. En cambio, las catecolaminas y la PTH, la paratiroidea, la hormona paratiroidea, van a poder almacenarse por horas. La insulina también puede estar almacenada días dentro de las células y las hormonas tiroideas pueden estar almacenadas por semanas, ¿no? Entonces, dependiendo de la hormona, puede variar su reserva. En comparación a los receptores, si las proteínas transportadoras, entonces podemos encontrar que según el proceso de concentración, o sea, según la concentración de receptores, pueden haber receptores que pueden tener miles de receptores por célula, ¿no? Pero existen también proteínas de transporte de esas hormonas que pueden ir hasta millones, ¿no? Millones de proteínas transportadoras por microlitro. La afinidad de la unión del receptor por la hormona puede ser alta, llegando hasta los nanomoles, o puede también tener una afinidad baja a la proteína transportadora, llegando a micromoles, ¿no? Entonces hay diferencia. La especificidad con los receptores generalmente tiene que ser alta, ¿no? Para que pueda reconocerse la hormona con el receptor y de esa manera pueda efectuar una señal. En cambio, la especificidad con la unión con la proteína de transporte no necesariamente va a ser alta, ¿no? Puede ser baja, porque incluso la albúmina o la prealbúmina incluso puede también ayudar al transporte de diferentes hormonas. No hay una proteína específica. Existen, ¿no? Pero si es que hubiera en mayor cantidad las hormonas, pueden unirse a la albúmina o a la prealbúmina y también ser transportadas. La saturabilidad, es decir, los receptores se van a unir a la hormona y cuando se unen en un 100%, entonces eso se llama saturabilidad, ¿no? Entonces, las hormonas sí pueden saturar a todos los receptores, pueden unirse a todos los receptores. En cambio, las proteínas transportadoras no necesariamente se van a unir a todas. Puede haber diversidad de proteínas que transporten una determinada hormona. El proceso de reversibilidad también existe, es decir, de separación, ¿no es cierto? Una vez que se une al receptor, la hormona también, al cabo de un tiempo, se puede separar. Eso es reversible. De igual forma, en las proteínas transportadoras solo se transportan por el tiempo en el que viajan a la sangre. Cuando llegan a los tejidos, entonces se separan nuevamente. O sea, ambos procesos de unión son reversibles. Y los receptores, básicamente, cuando se unen a las hormonas, generan una transducción de señal, generalmente los receptores de membrana, ¿no? En cambio, las proteínas de transporte no generan ninguna transducción, solamente eso hace transportar a la hormona, nada más. Ahora, este transporte de hormonas va a darse sobre todo cuando la hormona es liposoluble, les decía, ¿no? Cuando es liposoluble va a requerir proteínas transportadoras.
Estas hormonas, entonces, que están unidas a las proteínas, no se van a metabolizar, no se van a degradar, y eso hace que estas tengan mayor tiempo de vida, ¿no? Mayor tiempo de vida media. Por ejemplo, en el caso de las hormonas tiroideas, van a ser transportadas por la globulina, y por la globulina de unión específica a la tiroxina, o la TBG, esa es la proteína transportadora, ¿no? Pero no todas las hormonas T3 y T4 van a estar unidas a esas proteínas. La parte libre de toda hormona, no siempre hablando de la hormona tiroidea, la parte libre es la que tiene la actividad biológica, eso no se van a olvidar. Luego tenemos dentro de los corticoides a la hidrocortisona, que también puede unirse a una proteína que es la transcortina, ¿no? O también llamada CBG. Esta entonces también es capaz de transportar a los corticoides, al cortisol especialmente. Y las hormonas esteroideas, que son las hormonas sexuales sobre todo, estas se van a unir a la SHBG, que son las globulinas de unión a hormonas sexuales. O también pueden unirse a las globulinas de unión a la testosterona y a los estrógenos, la TBG. Entonces, para cada hormona existe una determinada proteína, pero no es la única, ¿no? O sea, también pueden unirse un remanente a la albúmina y a la prealbúmina también. Bueno, aquí hemos terminado entonces, esto es lo que nos faltaba ayer. Ahora vamos a entrar vamos a entrar a la parte de la acción hormonal. Voy a compartir la otra presentación. Entonces, todo este material ustedes ya lo tienen, ya le he pasado a su compañero. Y yo creo que les va a pasar, ¿no? Deben tener un grupo. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Ahora sí vamos a... Siempre en las diapositivas, en los PDFs que les he pasado, siempre al principio tengo el resumen del tema anterior, donde siempre se enfatiza las partes más importantes. Entonces les sugiero leer bien estos resúmenes, que son los que les ayuda a estudiar. Es como un resumen, ¿no? Gracias a este resumen ustedes ya pueden responder el 50 o más del 50% del examen, ¿ya? Estos resúmenes son bien importantes, los que tengo siempre al principio de cada tema. Aquí, por ejemplo, están los receptores que hemos llevado en la anterior clase, ¿no? ¿Qué son los receptores huérfanos? ¿Qué tipo de receptores tenemos? ¿Cómo se clasifican los receptores según el tipo de mensajero? Fíjense, aquí está todo el resumen y el grupo, ¿no? ¿Cuáles son el grupo 1, cuál es el grupo 2? Todo está resumido aquí por si acaso para que estudien mejor. Y esta es la última parte que hemos llevado, que son las etapas de la síntesis de las hormonas tiroideas, la captación del yodo, ¿no? La peroxidación, la iodación, el acoplamiento, la pinocitosis y degradación por los lisosomas y la liberación de las hormonas, junto con la desyodación que ayuda a reciclar el yodo, ¿no? Entonces aquí está todo y están las proteínas que transportan cada hormona. Y aquí está, como les decía, ¿no? Las proteínas como la albúmina y la prealbúmina son las que van a transportar los remanentes hormonales. Entonces estos resúmenes, estudienlos muy bien, ¿ya? Porque esos son los resúmenes de cada tema. Y en todas las presentaciones, o en la mayoría, tengo los resúmenes al principio de los temas. Entonces ahora vamos a ver el proceso de la acción
hormonal y la transducción de señal. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los receptores acoplados a la proteína G, cómo funciona la comunicación entre las células y cómo se traduce la señal. Vamos a ver cómo se activa el proceso de regulación de los factores de transcripción a nivel del DNA y los receptores, ¿no?, que están modulados tanto por las hormonas como por segundos mensajeros. Vamos a continuar con la parte de hormonas. Las hormonas, entonces, como sabemos, ayudan a traducir o transducir la señal, ¿no?, a llevar a desencadenar una señal que va a regular la célula. Por lo tanto, todo va a tener un efecto homeostático sobre la célula, ¿no? Siempre va a tratar de que la célula se encuentre en equilibrio. Entonces, por eso surgen estos estímulos. Entonces, tenemos las hormonas del grupo 1 y las hormonas del grupo 2, ¿no es cierto? Las hormonas del grupo 1 generalmente son los que van a unirse a los receptores y estas, sobre todo, van a influir en el proceso de regulación de la transcripción de los genes. Es decir, van a tener su efecto sobre el DNA para que se lleve a cabo el proceso de transcripción, es decir, de paso de la información del DNA al RNA. Y una vez que se transcribe el RNA, pues secundariamente va a generarse o va a sintetizarse una determinada proteína. Entonces, este complejo hormona-receptor también puede tener secundariamente puede estar asociada a canales transportadores, dando una respuesta, ¿no?, a esas hormonas. En cambio, las hormonas del grupo 2, estas van a tener diferentes efectos, ¿no? Van a tener efectos iguales sobre la transcripción, van a tener efectos sobre transportadores también, o simplemente van a ayudar al proceso de translocación de las proteínas o modificación de las proteínas una vez sintetizadas. Entonces, existe siempre un estímulo, ¿no?, y ese estímulo va a hacer que se liberen las hormonas y generen ciertas señales para poder dar como resultado un efecto a nivel celular. Entonces, en el proceso de generación de la señal, es necesario que se cumpla o se una la hormona con el receptor. Entonces, el complejo de la hormona receptor va a hacer la señal, ¿no es cierto?, para las hormonas de este grupo 1, que son las hormonas lipofílicas, ¿no es cierto?, o apolares o liposolubles también llamadas. Estas hormonas, entonces, sabemos que por su característica apolar o liposoluble pueden atravesar la membrana plasmática y pueden unirse a receptores intracelulares, que, como les decía ayer, pueden ser esos receptores, tanto receptores de citoplasma como receptores del núcleo, ¿sí? Entonces, estas hormonas se van a unir a esos receptores y van a tener una alta afinidad con estos receptores, porque afinidad y especificidad, ¿no?, porque estos receptores van a reconocer específicamente esas hormonas a las cuales se van a unir. Entonces, una vez que se forma el complejo de hormona-receptor, se produce un proceso de activación, ¿ya?, o una reacción de activación. Fíjense, aquí están los corticoides y estos son los mediadores, ¿no es cierto?, el mediador que está, en este caso, está unido a una proteína, y cuando ingresa la hormona, hay una separación de ese receptor, y al unirse el receptor con la hormona, hay un cambio conformacional del receptor. Ese cambio conformacional del receptor hace que ingrese
al núcleo, en este caso, que es la señal vendría a ser los glucocorticoides, y este complejo hormona-receptor se va a unir específicamente a una secuencia del DNA, que en este caso son las GRE, las GRE. Estas secuencias entonces se van a unir a la señal que es la hormona receptor, y eso va a provocar un proceso de transcripción, estímulo de la transcripción. Lo mismo puede ocurrir con las hormonas tiroideas. Fíjense que estas van a atravesar, pero estas directamente se van a unir a receptores intracelulares. Y esa unión a receptores intracelulares va a hacer que se activen los receptores, se transformen y se unan a estas proteínas que van a regular el proceso de expresión génica, ¿no? Entonces, en este caso, se van a unir a proteínas 3 que van a estimular el proceso, ¿no? El proceso de la transcripción también. Entonces, fíjense que el DNA va a estar en contacto con hormonas de respuesta, ¿no? Hormonas de respuesta que van a ser compuestos, van a ser proteínas que van a estar unidas al DNA. En los glucocorticoides, estas proteínas de respuesta a hormona se llaman GRE, como hemos visto hace rato. En las progestinas son las PRE, los andrógenos estrógenos son las ARE y la R. En las hormonas tiroideas son las TRE, ¿no es cierto? Por la parte de la T de las tiroideas. El ácido retinoico son los RARE, la vitamina D es la BDR, y el AMP cíclico también son las CRE, ¿no es cierto? Entonces, existen secuencias determinadas para la unión de este tipo de proteínas, que son proteínas de respuesta a ese complejo hormona receptor, que en general se llaman HRE, ¿no? Respuesta de proteínas de respuesta a las hormonas. Después, estas hormonas van a tener un efecto sobre todo de regulación o de modulación sobre la transcripción de los genes. Entonces, fíjense, aquí el gen, que está formado por el DNA, puede pasar por un proceso de transcripción y formar un transcripto primario, que es el RNA heteronuclear, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El RNA heteronuclear del H. Este va a pasar por un proceso de modificación o de maduración, donde se va a cortar generalmente, se acorta en tamaño, y hemos dicho que pasa por 3 etapas para llegar al RNA mensajero, ¿no? ¿Se acuerdan las etapas? Eran la etapa de encapuchamiento, que se unía al extremo 5', era la poliadenilación, que se unía a la 3', y era el splicing o el corte y empalme de los exones, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se forma el RNA mensajero. Este RNA mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma, y en el citoplasma se produce el proceso de traducción, es decir, de síntesis de la proteína. Entonces, ante ese efecto de las hormonas van a provocar todo este proceso, toda esta expresión génica. Esta es la expresión génica. Este gen finalmente se va a expresar y va a sintetizar una proteína. Pues las hormonas van a tener ese efecto sobre la transcripción del gen y la síntesis final de la proteína. Ahora, las hormonas del grupo 2, las del grupo 1 eran las hormonas lipofílicas, ¿no es cierto? Las liposolubles. En cambio, las del grupo 2, sobre todo, se caracterizan por tener
proteínas o receptores más bien de membrana, ¿cierto? Y estas se utilizan según los mensajeros hormonales que son ya intracelulares. Entonces, las más comunes son las acopladas a la proteína G. En este caso, los receptores entonces se van a unir a la proteína G gracias a la acción también del GTP. Entonces, fíjense, este es el receptor, ¿no es cierto? El receptor que está acoplado a la proteína G, es la proteína G que siempre cuando en estado inactivo está unido al GDP. Y esta es la enzima que tiene que activarse cuando llega una hormona. Entonces, cuando la hormona se une a su receptor, lo que ocurre con la proteína G es que se separa sus subunidades. Tiene 3 subunidades, una subunidad alfa, otra beta y otra gamma. Las subunidades alfa se separan y al separarse lo que va a ocurrir es que va a activarse el GTP y ese GTP va a ayudar como fuente de energía, va a ayudar a la activación de la enzima, que en este caso puede ser la enzima, la adenilato ciclasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hormonas? Bueno, esa adenilato ciclasa puede tener 2 formas, ¿no? Una forma que es la estimulante, fíjense, la adenilato ciclasa S, y otra forma que es la I, que es la inhibidora. Entonces, las que estimulan generalmente son la mayor parte de las hormonas, están la ACTH, están la ADH, la calcitonina, FSH, el glucagón, que es el más importante, les decía ayer, está la MSH, la PTH, incluso la TSH. La mayor parte de nuestras hormonas trabajan con la parte estimuladora de la adenilato ciclasa o adenilciclasa. En cambio, las que inhiben a la adenilciclasa son la acetilcolina, los alfa-2 adrenérgicos, la angiotensina 2 y la somatostatina. Entonces, estas hormonas van a inhibir, ¿no es cierto? Van a provocar la inhibición de la adenilciclasa y de esa manera la no formación de la MP cíclico. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Esta lo que hace es sintetizar AMP cíclico a partir del ATP. Sintetiza, hace que el ATP se transforme en AMP cíclico. Entonces, esa es la función que cumple. Aquí tenemos, fíjense, hay varios tipos de proteínas G. Tampoco yo quiero que lo sepan de memoria, pero sí tomar en cuenta los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta es la GS, que es la proteína G estimuladora, que como es estimuladora, que está asociada al glucagón, sobre todo, que es el más importante, decíamos, este va a aumentar los niveles de adenilciclasa y también va a ayudar a la apertura de canales, ¿no?, iónicos a nivel cardíaco también. Entonces, ¿qué va a producir? El efecto que va a producir, fíjense, el glucagón, sobre todo, es la gluconeogénesis, ¿no? La síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, como el ácido láctico, el glicerol, los intermediarios del ciclo de Krebs y los aminoácidos. Entonces, todos esos compuestos se van a convertir en glucosa gracias a esta unión o este aumento de la adenilciclasa. También pueden producirse la lipólisis, la glucogenólisis, ¿no? Y esos son los efectos, sobre todo de la GS, ¿no?, que es la proteína G estimulante. También tenemos la G inhibitoria, que sobre todo acompaña a las hormonas, la acetilcolina, a los colinérgicos, a los opioides. Estas lo que hacen, fíjense, es disminuir la adenilciclasa, ¿no?, que este es nuestro objeto de estudio, y pueden aumentar o inhibir
estimular o inhibir algunos canales iónicos. Entonces, a nivel de la adenilciclasa, por ejemplo, pueden provocar una frecuencia cardíaca lenta, ¿no? Una disminución en la frecuencia cardíaca, la acetilcolina. También tenemos otros recientemente descubiertos, bueno, ni tan reciente, ¿no? Pero son más nuevos que las proteínas GS y GI, son la proteína GQ y la G12. Estos se los ha descubierto que son proteínas estimuladas por los colinérgicos, por los alfa-1 adrenérgicos y la G12 por la trombina. Lo que hacen es estimular a la fosfolipasa, ¿no es cierto?, que va a tener su efecto sobre todo a nivel de va a disminuir la contracción muscular y sobre todo la presión arterial. Entonces, esas son las las proteínas G menos comunes, ¿no? No son tan comunes. Las más importantes y la más importante es esta, la GS, que estimula, ¿no?, a la adenilciclasa en general. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, es la toxina del cólera. Fíjense, la toxina del cólera se va a unir a su receptor, que es un gangliósido, el GM1. Entonces, esta unión del gangliósido del GM1 con la toxina A del cólera va a estimular, fíjense, a la proteína GS, a la estimuladora, ¿no es cierto? ¿Eso qué va a promover? La activación de la adenilciclasa. Esta adenilciclasa va a sintetizar a partir del ATP el AMP cíclico. Y el AMP cíclico lo que va a hacer es va a ayudar a la apertura de los canales, ¿no? De canales. Por lo tanto, va a salir tanto el cloro como el agua y el sodio. Entonces, por eso en estos pacientes que tienen cólera, hacen diarrea, ¿no es cierto? Tienen diarrea profusa por eliminación excesiva de agua y de electrolitos. Entonces, fíjense, a pesar de no ser hormona, también la toxina del cólera puede generar la activación de la proteína G y de la adenilciclasa. Luego tenemos el AMP cíclico, que también no solamente va a producir ese efecto de apertura o inhibición de canales iónicos, también puede desencadenar una serie de activación de enzimas que se encuentran intracelulares, activando a la cascada de la proteinquinasa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este es el AMP cíclico. Normalmente la proteinquinasa se encuentra en forma de un tetrámero unido. Cuando el AMP cíclico se une a la proteinquinasa, esta proteinquinasa se separa de sus subunidades. Entonces, eso va a desencadenar una activación, ¿no? Una activación del resto de enzimas. Aquí vemos lo mismo, solamente que ya aquí la adenilciclasa activa va a hacer que el ATP se convierta en AMP cíclico y este AMP cíclico active a la proteinquinasa activa. Esta R2C2 son estas dos, ¿no? Este tetrámero, estos son los C2 y estos son los R2, los rosados. Entonces se activa, fíjense, se activa y de esa manera la proteinquinasa activa va a activar a proteínas como la proteína que se va a convertir en fosfoproteína y esto va a tener un efecto fisiológico a nivel celular. Ahora esto termina la activación cuando ya no existe esa unión de la hormona con el receptor y por lo tanto entran en juego la fosfodiesterasa, que es la que rompe o la que degrada al AMP cíclico, y también la fosfatasa, que es la que va a desfosforilar a la fosfoproteína y va a inactivar el efecto, ¿no? Entonces es otro tipo de acción del AMP cíclico mediado por la proteinquinasa.
las fosfoproteínas. El AMP cíclico también puede mediar el proceso de fosforilación o el proceso de desfosforilación, ¿no es cierto? Mediante el proceso de fosforilación o desfosforilación, la mayor parte de las enzimas pueden activarse o pueden inactivarse. Entonces, tenemos un ejemplo, las proteínas CREP, ¿no es cierto?, que son las proteínas de unión al elemento de respuesta del AMP cíclico. Estas proteínas CREP entonces pueden estar reguladas por el AMP cíclico. Entonces, fíjense, aquí está la hormona, se une con el receptor que está en la membrana, activa la proteína G y la proteína G activa la adenilatociclasa. ¿Qué hace la adenilatociclasa? Estimula al ATP que se transforme en AMP cíclico. Y este AMP cíclico promueve la activación de la proteinquinasa, ¿no es cierto? De inactiva se convierte en proteinquinasa activa. Cuando se separa esas dos subunidades C que ya son activas, entonces van a promover la fosforilación de CREP, ¿no es cierto?, de la proteína de unión a elemento de respuesta del AMP cíclico. Entonces, esta proteína CREP puede activarse, ¿no es cierto?, puede activarse mediante esta proteinquinasa, donde al unirse la va a activar. Y de ese proceso de activación, de este proceso activado, lo que va a resultar es que se estimule el proceso de transcripción, ¿no? Porque esta proteína CREP va a estar a nivel del núcleo. Entonces va a producir una mayor transcripción, va a estimular al ADN para que se transcriba el RNA y finalmente se sintetice una proteína. Entonces, en resumen de este cuadro, podemos decir que el proceso de fosforilación o desfosforilación puede activar o inactivar a las enzimas y va a ser este proceso mediado también por el AMP cíclico. Entonces ahí quedaremos, nos faltan las fosfodiesterasas y unas cuantas más para terminar este tema y posteriormente yo creo que vamos a alcanzar a hacer un pequeño resumen de todo, ¿no? No sé si tienen alguna consulta o duda. Entonces, como les repito, ya le he pasado todas las presentaciones a su compañero. Entonces, mejor si las tienen a mano, entonces a medida que vamos explicando, pueden anotar algunas cosas que quizás no estén en la presentación, ¿no?, para que se entienda mejor. Listo, muchachos, nos vemos entonces mañana. Mañana ya es jueves. Mañana vamos a terminar, pienso, este tema y ya vamos a dar ya el último. Hasta el viernes ya acabamos xenobióticos y el martes es el examen parcial a las 7 de la noche, ¿ya? Entonces, pues me despido, que les vaya muy bien. Dime. Mañana terminamos el tema, ¿no? Y lo que son el día viernes, ¿haremos un repaso si alcanzamos? Sí, mañana espero que terminemos todo. Yo creo que vamos a terminar y el viernes vamos a hacer un repaso general donde les voy a decir qué partes son las más importantes. Claro, no voy a repasar todo el tema porque no vamos a alcanzar, ¿no? Pero sí les voy a mencionar, digamos, qué parte es importante para que ustedes la estudien. Entonces, el viernes no se falten, ¿ya? Listo, gracias, doctor. Ya, listo. Entonces, nos vemos mañana. Mañana yo creo que ya acabamos el tema porque nos falta esto y xenobióticos, que es más facilito. Entonces, hasta mañana, que les vaya bien. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, doctora. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Es que les vaya bien. Adiós, adiós.